Continuamos con más acá en la revista Primera Hora. Hemos llegado al segmento de recomendaciones médicas en esta mañana y el día de hoy vamos a estar abordando un tema muy importante para todos ustedes y es la hipertensión arterial, y por eso ya se encuentra con nosotros la doctora Macieli Blandón, que nos va a estar dando todos esos detalles de este padecimiento, cómo las recomendaciones médicas también para ello y también cómo es que se produce esos problemas de hipertensión arterial. Buenos días. Muy buenos días, gusto de poder compartir un tema tan importante y de gran relevancia para nuestra población. La hipertensión arterial ocupa en los adultos mayores el 80% de su diagnóstico. Es muy común en nuestros hogares nicaragüenses, así que no podemos pasar por desapercibido lo que es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es, en pocas palabras, un aumento de los valores normales de la presión sanguínea. ¿Cómo lo traducimos esto? Bueno, que el bombeo del corazón a través de las arterias aumenta más rápido, se da con más frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona puede tener trastornos como dolores de cabeza, náuseas, malestar general. Y ahí viene el problema, es ahí donde hay que buscar cómo tratarla, porque como se ve afectada las arterias, podemos tener algo que se llama un evento cerebrovascular. La presión arterial se puede aumentar tanto que esa arteria se rompe y puede causar una hemorragia a nivel cerebral. Eso es importante también conocer primeramente cuáles son esos síntomas que algunas personas pues ya han notado y que de eso vienen como lo que mencionaba, ese momento, ese episodio en el cual se sienten, obviamente su estado de salud, su cuerpo puede sentir completamente todo lo que está pasando. Sí, con respecto a los síntomas son variados, va a depender de la edad. Lo más relevante aquí es la crisis de hipertensión arterial. Cuando hablamos de crisis de hipertensión arterial, que es el aumento, tenemos que saber qué es lo normal de la presión arterial. Entonces, lo normal de la presión arterial es menor o igual a 120/80. Y hago énfasis en esto de que menor o igual, porque generalmente los pacientes dicen, es que tengo 120/80, la tengo normal. No, señora, no la tiene normal, porque cuando usted era joven probablemente tenía 160 y 170. Esa era su presión arterial en aquel momento. Ahora que ya es un adulto mayor que está con sobrepeso, anda 120/80. Entonces, ¿qué pasa en este pequeño detalle? Con 120/80 hay personas que andan con crisis de dolor de cabeza, que andan con una crisis de migraña, que andan nauseosos, que andan con mareo, que andan con malestar general. Pero van a los centros de salud y se toman la presión y como andan 120/30, andan normales. Es que andan normal, un poquito aumentada. Pero si su presión arterial siempre fue 110/70, no anda normal, ya anda una hipertensión arterial grado 1. Entonces hay que hacer mucho énfasis en que no normalicemos que 120/80 o 120/90 está bien, es como debería de estar. No, tiene que estar menor a eso. Entonces, en casa, los pacientitos de casa, 110/80, 120/70, 120/60 son valores que entran dentro de lo normal. Mayor a 120/90 y que ya se acompañe con síntomas migrañosos, dolor de cabeza, mareo, náusea, vómito, visión borrosa, pérdida del apetito incluso o malestar general, ya hay un grado de hipertensión arterial y hay que hacerse un mapeo de presión arterial, hay que hacerse una toma de presión arterial para buscar si realmente estás ante una crisis de hipertensión arterial. Luego tenemos el otro extremo, que es cuando se baja, que como me hablamos de los síntomas, en el caso de la hipotensión arterial, cuando la presión arterial se baja, son los valores bajos de la presión arterial, hablamos de 90-60 milímetros de mercurio. Cuando la presión arterial se baja, ojo, no toda persona que se desmaye porque tengo una enfermedad infectocontagiosa, porque tengo una enfermedad respiratoria y se está ahogando y por eso se desmayó. No, si usted sabe que su familiar tiene antecedentes de presión arterial, póngale un papelito donde se identifique que es paciente hipertenso, que toma este medicamento, porque si pasa una eventualidad que no comió y se toma el medicamento en ayuno, se le va a bajar la presión arterial y el pobre señor anda en el mercado y de pronto se desmaya y creen que es una enfermedad infectocontagiosa. La moda ahorita que es COVID. Es que tiene COVID y no se le quieren acercar, pero realmente lo que sufrió el señor es una disminución de la presión arterial porque se tomó su medicamento sin desayunar. Entonces, en casa
antes de tomar un medicamento, por favor, deben de consumir algún tipo de alimento, no café. Café no es un desayuno, por lo menos una tortillita con un huevo y después se toman su medicamento de base para evitar estas disminuciones bruscas de la presión arterial. Se bañan, pasan una hora metido en el baño, entonces van a tener una presión arterial baja al bañarse y tomarse su medicamento. De hecho, es una pregunta también que me llama la atención porque hay que conocer que hay factores que pueden provocar de que la presión arterial, bueno, ya sea hipertensión o hipotensión. Entonces, exacto. ¿Cuáles son esos factores, incluso ambientales, que puedan ocasionar este tipo de problemas? Correcto. Entonces, en el caso de la hipertensión, vamos a tener los cambios climáticos. O sea, si estamos en una temperatura con un aire acondicionado, estamos en lo fresco, no hemos comido, por ejemplo, podemos tener presiones arteriales bajas o normales. Si sos hipertenso y a eso le agregas que no comes y estás en un ambiente cálido, tu presión arterial va a estar baja. Si eres hipertenso, ahí es el problema, porque la hipertensión se elevan las cifras con los calores. Entonces, en casa, si usted es hipertenso, trate de no andar caminando al mediodía en punto, use sombrilla, use gorra, hidrátese como debe de ser. Hay que consumir al menos 3 litros de agua al día para evitar estas crisis de hipertensión arterial. Y sobre todo, una de las recomendaciones principales es evitar el consumo excesivo de la sal. Ojo en casa, lo que sube la presión arterial no es solamente el sol o el consumo de cigarrillo o el consumo de alcohol, es el consumo excesivo de la sal. Debemos de consumir al menos una cucharadita de sal en todo el día, que no lo hacemos. Significa que hay que cuidar incluso la alimentación porque esto puede ocasionar luego problemas en la presión arterial. Así es. Entonces vemos que el paciente que es hipertenso siempre se le da su medicamento de base, ¿verdad? Hay medicamentos que el más común que se utiliza es el enalapril o el más común, la captopril, que lo utilizan a veces nuestros pacientes en casa, que hablábamos detrás de cámara, y hay que tener mucho cuidado con la captopril, porque la captopril se puede tomar, pero también se tritura y se pone sublingual porque tiene una absorción de manera rápida para bajar la presión arterial. Pero hablábamos detrás de cámara que si la medida de la toma de presión arterial, el tensiómetro, en este caso, si usted está utilizando un tensiómetro digital, no está bien equilibrado, puede tener una presión arterial mala. Entonces se puede tomar un medicamento y realmente puede que no lo necesita. Ahora, la presión arterial va de la mano con las emociones. Si tú emocionalmente estás deprimido, has discutido, te has molestado, puede que vos sintas que tengas la presión alta y tal vez realmente no la tenés. Entonces hay que tener cuidado con esos factores emocionales porque también nos pueden jugar una mala pasada. Salimos corriendo a tomarnos una pastilla para la presión arterial y tal vez lo que anda es un enojo con la novia. Mira, algo muy importante que comentaba usted también al principio es que este tipo de problemas como la hipertensión no afecta meramente a adolescentes, a niños, sino que a personas mayores. ¿O sí, hay problemas también que pueden afectarlo a ellos? Puede en algún momento a un niño que tenga una enfermedad de base como un problema cardíaco, un problema renal, que ya el niño nace con estos problemas, puede tener una presión arterial baja o alta. Al niño también se le toma la presión arterial, también están los tensiómetros de los baby, pero es más común en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque es multifactorial. Hipertensión arterial se desencadena por la obesidad, por el sobrepeso, por el sedentarismo, por no hacer ejercicio, por el consumo excesivo de productos saturados, productos empacados, todos estos productos que vienen enlatados, la hamburguesa, el hot dog, todas estas comidas rápidas procesadas tienen alto contenido de sal, todos sus condimentos, entonces todos esos factores nos van a generar una hipertensión arterial. ¿Qué deberíamos de comer? Lo más saludable posible, 50% ensalada, 25% carbohidratos, 25% proteína. Hay que saber balancearlo. Tener un balance, exactamente, y evitar las comidas rápidas. Entonces, multifactorial en el caso de los adultos mayores. Por eso generalmente se presenta en los adultos mayores, porque aparte va acompañado con el consumo de alcohol y el consumo de cigarrillos. Y el desvelo, el estrés.
Y entonces todos esos factores se concentran más que todos en el adulto mayor. Y a mayor edad comienzan a aparecer enfermedades de base como la diabetes, problemas renales, entonces ahí ya predomina la hipertensión arterial. Y algo muy importante también, para poder medir la presión, usted acá nos trajo dos tensiómetros diferentes, cada uno con su, bueno, con su forma en la que se puede medir, pero en algunos hay como confían un poco más en uno que en el otro. Exacto. Entonces, fíjense por aquí, tenemos por aquí el tensiómetro digital y también lo están proyectando en pantalla producción. Entonces, con respecto al tensiómetro digital, las recomendaciones para nuestros pacientes en casa, que yo sé que cuando tienen el diagnóstico de hipertensión arterial, lo primero que buscan es este tensiómetro, porque es más fácil de tomarlo, porque así no necesitan ayuda de un enfermero o de un médico. La colocación del tensiómetro es relativamente fácil. Yo lo pongo en el hombro y únicamente lo que hago es apretar este botón y él me da la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica y me da los valores de la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es el problema? El problema radica que previo a colocarme esto yo tengo que tener un sinnúmero de recomendaciones. No tener aretes, no tener reloj, no tener nada metálico, no tener el teléfono al lado, no estar hablando. ¿Por qué? Porque todos estos factores me van a producir una hipertensión, una presión arterial elevada. Entonces tú dices, ala, tengo 150/100. Y de pronto a mí, yo he tenido pacientes que me han llamado a las 11:30 de la noche, doctora, tengo 150/100. Y yo digo, señor, ¿cómo está vivo con ese 150/100? Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay un control. Ahora, otra cosa, esto utiliza batería. Y la batería tiene que tener un control de calidad. No es que vas a pasar 3 meses, 6 meses con la misma batería midiéndote la presión arterial. ¿Qué pasa? La presión arterial, para este tensiómetro se deberían de utilizar alcalina. Y algunas veces, pues por costo, el paciente busca la batería más barata. Entonces, la batería más barata te da para 4 o 5 tomas de presión arterial. Después de eso, te comienza a dar medida errada. Entonces, ojo en casa, traten de utilizar las baterías de calidad para evitar lecturas de presiones arteriales erradas. Ahora, vamos a hablar del tensiómetro manual. El tensiómetro manual es la mayoría de los pacientes le huyen porque es un poco difícil de utilizarlo. ¿Qué es lo relevante con esto? Son las agujas. Tiene que estar muy equilibrado y hay que tener un control de estos tensiómetros. Regularmente estos tensiómetros tienen una vida útil hasta 5 años. Después de 5 años algún problema tienen y hay que llevarlos donde un especialista que los revise. Porque generalmente lo que pasa con este es que la aguja se mueve. Entonces, para hacer la medida de esto hay que tener un estetoscopio. Y primero te da la primer presión arterial, la sistólica, y después te da la diastólica, se unen y ahí haces tu presión arterial. ¿Cuál es el mejor? El mejor es el tensiómetro manual. Exacto. Es más exacto, pero tiene que haber una capacitación previa de cómo se va a utilizar. Yo no se los recomiendo tanto a nuestros pacientes porque hay que tener mucho cuidado. Y otra cosa, si el paciente puede estar acostado, para hacer la toma mucho mejor. ¿Ya? Y no generar una presión también en la parte. Sí, no generar una presión, no estar hablando. Ahora, la comida, aquí con respecto a la presión arterial, la comida te puede jugar una mala pasada, porque si tú te acabas de tomar un café o acabas de comer o venís de la calle, venís caminando o subís unas escaleras que porque estás dentro de la misma casa y vas al segundo piso, igual te puede subir la presión. Entonces hay que tener cuidado con todos esos factores que te pueden generar una hipertensión arterial o un cambio brusco, y sobre todo tener mucho cuidado con las emociones. Si emocionalmente ustedes saben que andan molestos por alguna situación en particular, probablemente esa presión arterial va a salir elevada. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por este tema que hemos abordado el día de hoy, que de hecho es muy interesante, un poquito más amplio porque todavía hay cosas más que podemos cubrir. Pero lo podemos dejar para otra entrevista. Muchísimas gracias y me gustaría que nos regale sus números de contacto, sus redes sociales. Muchísimas gracias. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como Macieli Blandón, para cualquier consulta al 5830-0691. Fue un placer.
Muchísimas gracias por Bye, acompañarnos bye. en esta mañana y abordar este excelente tema para todos nuestros amigos televidentes. Nosotros vamos a continuar con muchísimo más acá en la revista Primera Hora. Adelante.